Es así que nuevamente damos la más cordial bienvenida a este espacio, el cual lo llamamos Caminamos Contigo. Estamos muy agradecidos al oyente que siempre se conecta con nosotros con un programa que es preparado por el Departamento de Consejería de la Radio ZP30. Gratos porque cada sábado tenemos una oportunidad de preparar algo especial. Y hoy no es algo diferente, es así. Convencidos de que Dios ha guiado esto, lo que se preparó en estos días. Nos enteramos de visita al Chaco, de visita por lo que hemos recibido testimonio de gente buena, ¿verdad? Entonces hoy queremos dialogar, queremos conversar, hermanos que aman a Cristo, con un tema para mí mucho más que interesante, un tema que tal vez muchos nunca han escuchado de eso y han dicho, ¿qué significa realmente eso? ¿No? Acogimiento familiar o familias acogedoras. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué es eso, no? ¿Qué entendemos por acogimiento familiar? ¿Cuál es la experiencia personal de nuestros invitados? Vamos a hablar de eso hoy, vamos a conversar de eso. Antes de recordar de que el número de consejería es el 0984-77-7707. Usted puede llamar, usted puede escribir, usted puede conectarse ahí con el objetivo de buscar ayuda. Si necesita agendar un turno para consejería, para terapia, si está lejos y quiere llamar, quiere compartir de lo que está pasando, si quiere escribir por el WhatsApp puede escribir. Ahí este número de teléfono está disponible durante el horario de oficina. Y si recibimos alguna llamada o algún mensaje fuera de este horario, al llegar estaremos respondiendo como siempre, ¿no? También puede ser que usted desea una visita en la estancia de los compañeros que trabajan, de los misioneros integrando el departamento de consejería para hablar algún tema, para conversar de lo que está pasando. También puede solicitar ahí en este número de teléfono. Pues bueno, aquí ya tengo los micrófonos prendidos. Tengo invitados al otro lado aquí que quiero saludarles. Tengo el privilegio de saludar a Daniel McDonald. Antes de saludarle, no sé, mis compañeros ayer ya pidieron hamburguesa, pidieron papa frita. ¿Cómo está Daniel? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Es un gusto y un honor poder estar aquí en ZP30. Le voy a pedir si usted trae el micrófono un poco más cerca, eso. Ahí está. Y bueno, agradecido, y quiero decirles que todo eso está, las hamburguesas, las papas fritas, todo está. Ok. ¿Su apellido? Yo soy McDonald, hijo de argentinos, no soy escocés, pero mis antepasados sí son escoceses, entonces por ahí viene el tema de McDonald. Soy encarnaceno, vivo en la ciudad de Encarnación. Estoy felizmente casado con Rosiane, Rosiane Schultz, y tenemos dos varones, Matías y Santiago, que son nuestros hijos, y soy pastor en una congregación en Encarnación. También soy director de Radio Alternativa, así que somos colegas. Así es, hace radio también. Estoy ahí. Y también hoy lo que nos trae aquí es esta maravillosa, ¿cómo decirle?, experiencia de ser padres y hablar sobre el tema de acogimiento familiar y adopción. Ok. Eso es lo que les trae al Chaco. Eso es lo que nos trajo al Chaco a través de Paraguay Protege Familia, generalmente PPF decimos, pero venimos aquí hoy en representación de PPF, que es una organización que trabaja ahora acá mi compañero Carlos Alderete le va a estar informando un poquito más. Trabaja ya desde hace 9 años en pro del niño vulnerable. Nuestra visión es que cada niño y cada niña de Paraguay crezca en una familia. Por eso estamos trabajando con este proyecto y invitando a las organizaciones que vemos que aquí en
En las colonias están muy bien organizadas, tienen sus departamentos de trabajo social, están muy bien organizadas, nos sorprendió todo eso. A invitarle a que se unan a lo que nosotros ya estamos haciendo. Muy bien. Y tratar de apoyarle a ustedes también aquí en las colonias y a las familias que tengan alguna pregunta, algún llamado. Ok. Qué gusto. Muchísimas gracias. Entonces, a usted le acompaña el hermano Carlos Alderete. ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. Muchas gracias. Sí, yo no tengo apellido escocés, pero igual me gustan las hamburguesas que mencionaste antes y ya me apunté también para ver si llevo un combo así con papa frita y todo, así como tiene buena costumbre. Realmente es un privilegio para mí que podamos compartir bien temprano esta mañana, sobre todo con nuestra audiencia, que yo sé que es amplísima audiencia, no solamente en la región, sino también en países vecinos. Y como bien decía Dani, aquí nosotros venimos porque somos movidos para llevar un poco más ampliamente la visión acerca de lo que es acogimiento, lo que es adopción. Y sabemos que esta es una iniciativa que nació en el corazón de Dios realmente, no es solamente iniciativa del Estado, del gobierno, pero muchísimo antes ya Dios pensó acerca de niños que quizás por alguna razón no puedan ser cuidados por sus propios padres y tienen que ser cuidados por otras familias. Entonces sobre eso queremos hablar, comentar, compartir, contar experiencias, pasar datos y hablar un poco más extendidamente esta mañana sobre eso. Como mencionaba también antes Dani, yo también estoy casado, pero no con Rosiani como él. Yo estoy casado con Roxana. Roxana. Sí, Roxana se llama mi esposa y es... yo suelo hacer como una broma, pero ella siempre le molesta un poco cuando yo digo... te codea a ella. Acogí a mi esposa porque ella vino del extranjero, entonces yo le recibí aquí en esta tierra, ¿verdad? Y tenemos 3 hijos, ya son todos mayores, todos casados. Acabo de ser abuelo, te quiero comentar. Es una experiencia que no me esperaba esto en la vida. Sí, algo extraordinario. Y disfrutamos de lo que el Señor nos ha permitido trabajar a lo largo de los años con diferentes ministerios a nivel de la iglesia y en otras organizaciones. Hoy nos toca trabajar con Paraguay Protege Familias en esta área, de difundir un poco la visión y entender mejor de qué se trata, como bien decías al inicio. Quizás no es muy conocido ni muy hablado, pero el acogimiento y la adopción, ya esto nació muchísimo antes en el corazón del Padre, de nuestro Padre Celestial, para el cuidado de los niños. Qué lindo, qué lindo. ¿De dónde vino su esposa? Mi esposa vino de Buenos Aires. Ok. No digo que vino buscándome directamente, pero vinieron ellos movidos con su familia y migraron al Paraguay. Y bueno, por la gracia de Dios, yo les conocía acá a la familia y a ella en particular, y ahí ya tomó otro rumbo digamos, el interés. Acá ya me interesó mucho el acogimiento. El acogimiento de ella. ¿Ustedes viven en...? Nosotros vivimos en Asunción. Yo trabajo como voluntario en Paraguay Protege Familia. Aparte de eso, ambos somos docentes. Ella es docente universitaria y directora de carreras en una universidad en Asunción. Y también yo soy docente. En este periodo estoy de permiso, pero también trabajo en mi profesión de formación en área de construcción. Así que multifacéticos. Multifacéticos. Bueno, cuando nosotros hablamos sobre acogimiento familiar, ¿qué entendemos nosotros por acogimiento familiar? Bueno, el concepto de acogimiento tiene que ver con el cuidado de un niño, de un pequeño quizás, o de un adolescente, que por alguna razón no puede estar al cuidado de sus padres biológicos porque el ambiente familiar, en ese núcleo familiar, no es seguro para el niño o para el adolescente. Entonces debe quedar al cuidado de otro adulto, preferiblemente una familia, por un espacio de tiempo entre tanto la situación quizás de su núcleo familiar biológico se pueda resolver y pueda ser de nuevo saludable para
el crecimiento del niño en ese ambiente. Obviamente nosotros entendemos que esto es pensado por Dios. Yo digo siempre pensado por Dios porque nosotros en toda la lectura de la Biblia encontramos muchos ejemplos donde está indicado que si un niño, ya sea por fallecimiento de los padres o por alguna situación extrema en que no pueda ser cuidado por sus familias, Dios dejó ordenado, incluso en la ley, que los hermanos o los tíos en este caso tuvieran cuidado de los niños. Hoy en día para nosotros socialmente hay muchísimas situaciones y condiciones que llevan a que los niños sean retirados de sus hogares, de sus padres biológicos, y podemos hablar extendidamente sobre eso. Los tiempos han cambiado, las situaciones han cambiado, la concepción de familia en muchos casos también se ha modificado. Hoy vemos con mucha más frecuencia condiciones de violencia, de abusos, de situaciones extremas que hacen el espacio natural del hogar inseguro para los niños. Es entonces donde estos niños, sea por una intervención del Estado o una intervención de organizaciones abocadas a esto, tienen que ser retirados de ese espacio ya no seguro y puestos bajo el cuidado de otros con la figura parental, que sea un espacio seguro, entre tanto se pueda resolver la situación de la familia que originó esta extracción, digamos, de estos niños. Obviamente, esto implica un sinnúmero de acciones que se tienen que tomar porque, por un lado, hay que cuidar de ese niño, pero también hay que cuidar de la familia, protegerla, ayudarles, darle contención o darles ayuda. Por eso el trabajo que se hace aquí, incluso a partir de ZP30, de hacer consejería, de ayudar, de instruir, es un trabajo sumamente importante para las familias, ¿verdad? Entonces el acogimiento es cuidar del niño, del adolescente, entre tanto está fuera del cuidado de sus padres, por un espacio de tiempo. ¿Por un espacio de tiempo limitado? Nosotros tenemos, según nuestra legislación aquí en el Paraguay, que ese periodo de tiempo es a partir de 3 o 6 meses aproximadamente, hasta tanto se sustancien las condiciones para restituir, que se pueda restituir. La realidad penosamente nos muestra, y la experiencia, que en muchos de los casos que hacen que los niños sean retirados de sus casas, ese periodo va más allá de los 4 años, 6 años, y hemos visto casos de hasta más de 9 años, que los niños no pueden volver a sus hogares o, digamos, su núcleo familiar por causa de que ese espacio es inseguro y en algunos casos incluso peligroso para los niños de volver a ese lugar, ¿verdad? Eso todo se da bajo un proceso judicial, ¿no? Totalmente. El proceso por lo general que lleva a que los niños sean retirados de sus hogares empieza por quizás el aviso o pedido de auxilio de algún cercano, un familiar, que nota que el niño o el adolescente está en riesgo, hay un peligro inminente sobre el niño. Entonces, hay varias instituciones que toman intervención. Inicialmente hay instituciones municipales como la CODENI, por ejemplo, que hace una intervención sobre la situación y ver si es que eso es posible de resolver en términos de plazos cortos. Si hay situaciones de violencia o de agresiones, ya muchas veces hay intervención de la fiscalía o de la policía. Luego de esto también intervienen los juzgados de niñez aquí, y por órdenes de los juzgados o por órdenes de los defensores públicos es que los niños son retirados y puestos al cuidado de terceros, digamos. Y, digamos, tiene que respetar un procedimiento, un protocolo legal para que el niño sea retirado de la familia cuando estos casos son de riesgo, de peligro o ya de un abuso cometido contra los niños o incluso al interior del núcleo familiar. A veces las agresiones son entre los padres, no necesariamente los chicos, pero eso ya convirtió a ese espacio inseguro para el niño, peligroso para el niño, ¿verdad? Y podemos hablar de eso extendidamente también porque muchas veces uno piensa, bueno, apenas fue una discusión o apenas fue
un empujoncito que por alguna razón yo me salí de los estribos y le empujé a la mamá, eso provoca por lo general en el ambiente familiar y en los niños una abrumadora sensación de inseguridad y de peligro. La elección de dónde se va a enviar este niño se toma en conjunto durante este proceso ahí con ya sea Secretaría de la Niñez, ya sea Fiscalía, ya sea la jueza. Ahí se decide dónde se envía al niño. Permiso. Sí. Ahí es verdad, ellos deciden, pero la realidad nos dice hoy que la necesidad muchas veces es extrema. A veces se puede decidir, pero no hay familias quien los recojan. Entonces a veces buscan un hogar de tránsito para que estén ahí. Pero generalmente la experiencia nos dice buscan a la primera familia que le puedan tener. Buscan su lista y ahí la que esté más cerca. Si está en el distrito, por ejemplo, o dentro del mismo municipio, puede quedar. A veces es tan peligroso que no puede quedar dentro del municipio, entonces buscan otro lugar de resguardo. Pero la experiencia dice que los defensores a veces están desesperados porque no hay quien los acoja. Ok. ¿Cómo ellos saben de quién está disponible o está dispuesto? ¿Eso se hace en el momento, ese trabajo de buscar y de preguntar? El Ministerio de la Niñez y Adolescencia tiene un procedimiento que se llama de acreditación de familias acogedoras. Sí. Mediante ese procedimiento se ha generado una lista de familias disponibles para prestar esta ayuda. Normalmente estas familias pasan por un proceso de evaluación, de selección, de capacitación y después de acreditación. Hoy la realidad nos muestra que no hay suficientes familias porque en un mes, por ejemplo, estadísticas del Departamento Central y departamentos cercanos al Departamento Central, ahí cerca de la capital, hay 54 casos reportados en un mes. Okay. Por mes, 54 casos por mes. Imagine usted la cantidad de casos que puede tener en un año. A eso sumado los casos que ya antes que esos fueron reportados, normalmente hay un exceso de situaciones que llevan a los niños a tener que ser retirados de alguna forma y pocas familias que pueden prestar esa ayuda. Entonces la intervención, generalmente estos casos, lleva primero a los defensores públicos, sobre todo, a hacer una investigación si parte de la familia extendida de ese pequeño, de esa pequeña que tiene que ser retirado, está disponible para ayudar en ese periodo de tiempo. En algunos casos ni siquiera la familia extendida, es decir, los tíos o los abuelos, están con esa posibilidad de prestar esta ayuda. Digamos, en muchos casos porque incluso están involucrados dentro del ambiente que hace peligroso al niño, en otros casos porque hay una distancia, en otros casos porque no quieren hacerse cargo porque la situación es a veces extrema, no querer involucrarse en la situación. Por eso es que se necesita buscar otras familias. Y los defensores y el Ministerio de la Niñez busca en ese listado que ellos disponen de familias acreditadas quienes pueden estar disponibles y de preferencia en la región cercana donde acontece el hecho. Penosamente no siempre puede ser eso posible porque en nuestros casos que ya hemos visto con Dani y con otros con compañeros del equipo, hemos visto que niños que han sufrido abusos o violencia, por ejemplo en la región de Itapúa, han tenido que ser acogidos en el Chaco o en otras regiones del Paraguay, y eso provoca otra vez, agrega un nuevo componente en esa transición del niño, que no siempre es benéfico, ¿sí? Sacarlo de su ambiente, sacarle de su contexto. Muchas veces, aunque uno no piense así muy seriamente, en nuestro propio país nosotros tenemos muchos núcleos culturales que al sacar a los niños de un lugar los transculturamos prácticamente, llevándolos a otros sitios y les exponemos a unas nuevas experiencias por la que nunca fueron preparados, ¿verdad? Estos niños. Y todo ese proceso generalmente traumático en muchos sentidos para los niños,
produce a veces secuelas para las que las familias también tienen que estar preparadas para saber cómo sobrellevar, administrar positivamente y saludablemente para que el niño pueda sentirse nuevamente seguro, ¿verdad? Totalmente. Yo tengo entendido, quiero proponer una canción, pero tengo entendido que, no sé si ustedes dos o Daniel tiene experiencia personal como una familia acogedora. ¿Es así? Sí, mi experiencia más que familia acogedora es de adopción. ¡Wow! Eso queremos escuchar a la vuelta de la pausa musical, ¿les parece? Sí, Correcto. excelente. Sí, vamos a escuchar una canción y luego de la canción nosotros queremos escuchar la experiencia personal de ellos. Estamos de vuelta conversando aquí con Daniel y Carlos. Daniel también es pastor, hablando sobre acogimiento familiar, ¿no? Hemos entendido en el primer bloque, Carlos nos ha explicado bien qué es el acogimiento, qué se entiende por acogimiento familiar. Y dijimos que queríamos escuchar la experiencia propia de Daniel. ¿Eso, Daniel, empezó como un acogimiento familiar o ya empezó como un proceso de adopción? Empezó como un proceso de adopción, pero su historia es un poquito antes. Nosotros como familia decidimos adoptar, entonces hicimos todos los trámites en el centro de adopción y de eso pasó 4 años hasta que ellos llegaron a nuestra casa. Pero ellos fueron acogidos por una familia durante esos 4 años que duró nuestro proceso, que nosotros no los conocíamos. Okay. Ellos estuvieron en una casa, primero estuvieron en un hogar cuando fueron retirados de la situación vulnerable, que estaban en la calle, totalmente en abandono, muy vulnerables. Entonces fueron acogidos en un hogar y de allí una familia los acogió y por 4 años ellos estuvieron viviendo con esa familia. Wow. Entonces hay un proceso legal que primero cuando entran al Estado, sí, o primero entran por una guarda, por una situación así, para que el niño pueda ser declarado en estado de adoptabilidad, sí, tienen que tener un proceso que se llama pérdida de patria potestad, en sí, donde ellos pasan a estar bajo el cuidado del Estado y no más con derechos de la familia de origen. Sí. Entonces se hace toda una investigación, ven la familia ampliada, si hay alguien que los puede tener, un tío, un abuelo. Cuando ven que no hay nadie y la situación es imposible, entonces ellos pierden la patria potestad. Es todo un proceso burocrático largo. Y ahí entonces es cuando pasan los casos al centro de adopción ya, y ahí ellos dicen, bueno, tengo este niño o este grupo de hermanos. En nuestro caso, nosotros primero queríamos niños, bebés, porque decimos, bueno, queremos un bebé y queríamos uno, no sabíamos si 2. Fuimos guiados por el Señor a grupos de hermanos, porque vimos que el proceso era tan largo, tan tedioso, dijimos, vamos a completar la familia de una sola vez. Entonces nos inscribimos y pedimos que sean grupos de hermanos. Uh-huh. Podrían ser 2, 3 o 4. ¡Wow! Y bueno, en este caso fueron 2 varones. 2 varones. Hermanos que estaban en una familia. Nuestra experiencia fue que esos niños estuvieron tan bien cuidados, amados, tenían el concepto de familia. Estaban, vamos a decir, prácticamente preparados para nosotros. Okay. Nosotros cuando los trajimos a nuestra casa, sí tuvimos ese proceso de adaptación, de que ellos nos conozcan, nosotros a ellos. Tenés un proceso de 3 meses que hicimos esa adaptación. Pero hoy en día estamos felices. Entendemos que fue el propósito de Dios para nuestra casa, para nuestra familia. Y hay un salmo, el Salmo 127, que a nosotros eso nos mostró un camino. Y voy a leer el Salmo 127, si me permiten, una parte, uh-huh,
que es el versículo 3 que dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y yo leía este salmo y decía, pero Señor, ¿por qué nosotros no podemos tener hijos? Si acá dice que herencia tuya son los hijos. Y volví a leer y decía, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y después dice, uno lee más adelante, dice, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo que no podemos tener hijos nosotros? Y después entendimos que dice, cosa de estima el fruto del vientre. Está hablando de ellos, del fruto del vientre, que son los niños. No somos nosotros. Y nosotros nos enfocábamos en nosotros, en nuestro dolor, y dudábamos, ¿será que esto, Señor, es el camino? ¿Por qué no vienen los hijos? Y Él me hizo entender, y nos hizo entender a mi esposa y a mí, que nuestros hijos ya estaban en este mundo, ya estaban en un lugar, y alguien los tenía. Es muy difícil ese proceso para una pareja que está buscando hijos y no viene. Entonces hay mucho dolor, hay muchas situaciones. Tal vez alguien nos está escuchando hoy que sufre porque ahí el Día de la Madre, mi esposa no quería ir a la iglesia. Me imagino. A mí me dolía mucho el Día del Padre, o cuando había que celebraban un baby shower de un niño, o una amiga de mi esposa, o una hermana de la iglesia celebraba un embarazo, presentación de niños, y nosotros decíamos, ¿por qué nosotros no podemos tener? Y el Señor nos volvía a decir, cosa de estima es el fruto del vientre. Y nosotros decíamos, pero Señor, pero nosotros no podemos tener. Pero yo ya te envié a tu hijo. Están en un lugar, lo estamos cuidando. Y nosotros, cuando entendimos eso, nos dimos cuenta de que el plan del Señor nunca es un plan B para cada familia. Dios no tiene plan B. Él tiene un plan. Entonces nosotros entendimos que la adopción para nosotros era el plan A de Dios. Entendimos, Jesús fue acogido en una familia. Porque Él no nació de una relación de José y María. Así es. Él nació de obra y gracia del Espíritu Santo. Sí. Y fue depositado en el vientre de María. Él nació en una familia y llamó papá a José. Pero también él reconocía a su Padre Celestial, ¿no? Moisés fue adoptado en una familia. Sus padres los tuvieron que entregar porque no los podían cuidar. Lo iban a matar. Y ahí tenemos miles de casos. El caso de Samuel, que fue entregado al templo, ¿no? Son situaciones. Entonces nosotros acogimos a nuestros hijos. Matías tenía 4 años, estaba por cumplir 5. Santiago tenía 5 años, recién había cumplido 6. Entonces son 2 varones hermosos. Y hoy nos dicen, Santiago se parece mucho a vos, Matías se parece a tu esposa, en el caminar o en algunos gestos. Y Dios hace eso. Qué lindo. Hay muchos conceptos que nosotros tenemos que romper y creer que nosotros a veces pensamos, no, si yo adopto a un niño más grande, tal vez ¿con qué cosa vendrán? ¿Qué traumas tendrán? Pero ¿saben qué? El plan perfecto de Dios es la adopción, porque Él nos adoptó como sus hijos, acuérdense. Él nos enseñó ese camino antes. Totalmente. Entonces, si hay una familia que está esperando, que está dudando, que está pensando, les animo a que busquen ayuda, que consulten, que pregunten. Y bueno, esa es nuestra historia hermosa. Ahora, Daniel, ¿ustedes no tenían ningún relacionamiento con estos chicos mientras estaban en una familia acogedora? No teníamos. No tenían nada. ¿Sabían de ellos? ¿Cuánto tiempo supieron de ellos y llevó el proceso hasta llegar a tenerlos? Mira, cuando vos haces el proceso para inscribirte como familia, para adoptar en el centro de adopción,
vos entras en una lista de espera. De acuerdo al perfil con que votean, que algunos dicen, yo quiero un niño hasta 1 año y medio, hasta 2 años. Entonces, varón o mujer. Entonces, ahí, otros dicen, yo quiero un niño hasta 5 años. Otros dicen, en nuestro caso, queríamos grupos de hermanos. Pero también hay una triste realidad que en el centro de adopción nos dicen que hay niños que con 7, 8 años de edad que nadie los va a adoptar. Es muy difícil que una familia los adopte porque ya están grandes. Ya están formados. Pero yo creo que hay esa palabra que vos dijiste, ya están formados. Fíjate. Entre aspas, sí. Y nosotros decimos, están formados, pero no es así. Ellos son una hoja en blanco en que vos podés escribir el amor de Cristo ahí. Así es. Entonces, tenemos esos conceptos a veces, pero a nosotros nos demostró la experiencia y la realidad que no es así. Ellos están tan abiertos a una... Sí, por ahí pasaron situaciones difíciles, pero el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra, pero también rompe muchos esquemas y ellos necesitan ser abrazados, necesitan ser cuidados. Y para nosotros fue una tremenda bendición, no nosotros en sus vidas, sino ellos en nuestras vidas, en nuestro entorno, en nuestra familia. Entonces, te digo, nosotros no los conocíamos cuando entras al proceso del centro de adopción. Cuando llega ese momento donde ellos escogen ver un niño de acuerdo a tu perfil o dicen, hay un niño, ellos te llaman y te presentan y te dicen, hay un niño con estas características y si ustedes los quieren conocer, entonces vos lo conoces y te dan un tiempo para que vos puedas. A nosotros nos dieron 48 horas para que nosotros podamos decidirnos. Nos mostraron una foto, nos contaron la historia familiar. Y cuando nosotros dimos el paso para conocerlos, ya tomamos la decisión inmediatamente de que ellos sean nuestros hijos. Sí. Y ya eran nuestros hijos. Nosotros estábamos orando por ellos desde el primer día. 4 años oramos por ellos. 4 años. Casi 5. Y cuando ellos vinieron acá, la historia es increíble porque cuando nosotros metimos nuestra carpeta al centro de adopción, en ese tiempo ellos fueron retirados de la calle. Cuando nosotros hicimos el proceso para cambiar de perfil, porque un día orando y decíamos y reclamándole al Señor porque no podíamos tener los hijos y queríamos niños chicos, es como me vino esa palabra a mi corazón, ese pensamiento que tus hijos ya crecieron. Vos estás orando hace 4 años por ellos y vos querés un bebé todavía. Ellos ya crecieron. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ampliar nuestro perfil a niños mayores, entonces a grupos de hermanos. Y ahí fue, en 2 meses nos llamaron. En 2 meses. En 2 meses. Porque también hay una realidad, los niños mayores entran en un proceso que se llama adopción prioritaria. Entonces, así que hay niñas y niños con 9, 10, 11 años esperando ser adoptados, 14 años, y ya pasan 8, 9 años en un hogar al cuidado, tienen psicólogos, tienen doctores que están al pendiente de ello, el Estado, pero nunca van a cumplir el rol de una familia. Entonces... en el caso de ustedes, estos varones estuvieron con una familia acogedora. Con una familia acogedora. ¿Cuánto tiempo? 4 años. ¿Cómo es? ¿Eso se permite conocer a esta familia o no cuando ustedes van? No se permite conocer. No, cuando está accionado todo el proceso y que nos presentaron, nosotros nos relacionamos con esta familia acogedora, nos presentaron, fuimos a visitarle como los tíos y en un primer momento, entonces después ya fuimos haciendo la transición, nosotros vamos a adoptarles, ellos sabían y hoy las relaciones ellos son los padrinos, por decirlo así. Nosotros tenemos una perfecta relación con ellos, porque fue parte de su historia. ¿Se visitan? Nos visitamos. Wow. Y ellos dicen,
papi, vamos a llamarle a la madrina, me dice el más chico, que es más emocional, él se acuerda de vivencias. Me dice, yo aprendí a hacer los cupcakes con Andrea, una de las hijas de ellos, me enseñó a hacer esto, yo quiero... El otro decía, era una familia que... interesante, y decía Santiago, yo manejaba el carrito, decía, o hice tal cosa con fulano. Entonces esas historias nosotros no las podemos sacar de sus vidas, porque esa familia acogedora que los tuvo a ellos por un tiempo hizo un papel de amarles, de entrenarles, de educarles. Por eso yo también digo que una familia acogedora, y ellos se enfocaron en el niño, ellos dijeron, bueno, nosotros tenemos nuestros hijos, pero queremos cuidarlos para que una familia los adopte y le dé todo el cariño que ellos necesitan como papá y mamá. Duele. Si a veces decimos, yo no quiero tener un niño en mi poder un tiempo, porque sabes que cuando ellos se van a mí me va a romper el corazón. Y otra vez vengo a esta palabra que dice cosa de estima, es el fruto del vientre, porque ellos son los importantes. Imagínense, a veces queremos ir de misioneros al Chaco. Sí. O los que estamos allá en la región, allá en Encarnación, y vemos al Chaco como lejos, o queremos ir de misioneros al África porque queremos cuidar a esos niños que están en el África pasando hambre, necesidades, o queremos irnos a otros países. Nosotros podemos ser misioneros en nuestra casa, acoger a un niño por 6 meses, 5 años, hasta que venga una familia que está orando por ellos ya y los lleve y sean sus padres. Sí. Entonces, el acogimiento familiar es una cuestión muy loable. Yo creo que una familia que abre el seno de su casa para compartir sus hijos, su espacio con extraños, está dando el amor de Dios ahí. Está cumpliendo ese papel tan importante de cuidar a los que menos tienen, a los que menos pueden. Y le pueden pasar el amor de Cristo, su contexto familiar, que eso va a marcar en la vida de un niño. Nosotros tenemos en Paraguay una figura que se llama criadazgo. Pero esa figura era donde una familia del campo tenía una familia allá en la ciudad, en otro lado, que podía un poco más, entonces le enviaba a su hijo para que los críe, y ellos los criaban tipo una onda, el empleadito, algunos, otros le daban todo el amor, ¿no? Pero el acogimiento familiar es distinto, donde vos sos parte de esa familia y le metes en tu familia, le das todo el amor, todo el cuidado, la protección, hasta que venga alguien y lo lleve o lo vuelva a meter a su entorno sano y salvo, o lo lleve a un entorno salvo y salvo de una familia definitiva. Totalmente. Una experiencia muy profunda la que estás compartiendo, ¿no? Dijiste cuánto tiempo están con ellos ahora? Ahora nosotros estamos ya 5 años con ellos. 5 años. Okay. Del 2020, nosotros lo trajimos en noviembre del 2019. Ok. El proceso duró 1 año. Justo venía pandemia y todo eso, pero para el 2021 ellos ya tenían nuestro apellido, ya tenían su cédula con nuestros apellidos, y el proceso de adopción en Paraguay es uno de los más seguros en Latinoamérica, porque una vez que está decretado por el juez que son tus hijos, ya prácticamente es imposible revertir esa situación, a menos que pase una situación muy difícil, ¿no? De donde ellos estén vulnerables por alguna situación, pero ya ellos ya son tuyos, y somos una familia para siempre. Qué lindo, qué lindo. Gracias por abrir tu corazón y compartir de esta manera. ¿Cuál es la realidad que vivimos en nuestro país en cuanto a ser una familia de acogedora o el tema de adopción? ¿Tenemos familias suficientes que hacen ese trabajo de tanto? Porque aquí una familia, o sea, una pareja los ha adoptado, pero hubo que pasar por una familia acogedora. Exacto, ¿sí? Porque si no había la familia acogedora, ellos iban a estar en un hogar de niños. Probablemente. Que yo creo que son muy loables. Es muy necesario que estén en los hogares de niños hoy en día, porque cumplen esa función de la familia que no existe. Y están haciendo todo lo que pueden, pero yo creo que nunca van a sustituir el amor que encuentran en una familia.
¿Cuál es la realidad de eso en nuestro país? Quería comentar, sí. Everton, mi esposa y yo hemos estado, según lo que comentaba ya Dani, digamos en dirección de un hogar en Kikuo, un hogar de niñas, un par de años atrás, y estaban a nuestro cargo, digamos, como parte de nosotros de la directiva de ese lugar, 14 niñas de entre 2 años y 16 años, algunas ya saliendo digamos, del cuidado del Estado, porque cuando cumplen 18 años ya son mayores de edad y pueden optar, digamos, ¿verdad? Pero quería hacer nomás referencia a esto que decía Dani. Los niños y niñas que tienen que ser retirados de sus hogares por alguna razón, puede pasar al cuidado, o sea, pasan al cuidado del Estado en instituciones, en hogares, en lo que nosotros conocemos a veces como orfanatos, ¿verdad? Pero el mejor ambiente donde ellas pueden estar, los niños pueden estar, entre tanto se resuelva, es la familia, y es una familia. Y para nosotros siempre nos conmueve la historia de Dani, porque una familia en todo ese periodo de tiempo en que ellos estaban siendo evaluados, acreditados por el centro de adopciones y preparados un poco para ese proceso, otra familia tomó cuidado de Mati y de Santi, dándoles toda la contención, el amor, el cuidado que ellos necesitaban, hasta que vino la familia definitiva de Dani y Rosy para hacerlos sus hijos, ¿verdad? Y un detalle interesante que él mencionó también en nuestra legislación en el Paraguay, la pérdida de patria potestad es irrevocable, es decir, que una vez que los padres biológicos han perdido la patria potestad, ya no los pueden volver a reclamar. Y cuando unos padres adoptivos, como los padres de Mati y de Santi, que son Dani y Rosy hoy, ellos también pasan a ser padres irrevocables para toda la vida. Es decir, ya no pueden retirárseles a ellos los hijos. De hecho, se inicia un proceso jurídico que es la identidad de los niños con los padres adoptivos. Pasan por registro civil con su certificado de nacimiento, la cédula, los apellidos son adjudicados a los hijos. Hoy Mati y Santi son McDonald Schultz. Mati, McDonald Schultz. Voy a hacer acá un paréntesis. Herederos de la cadena McDonald's. Así es fácil. Sí. Pero no me quieres adoptar también. Es irrevocable, ¿verdad? Es irrevocable. Sí. Ahora, lo que preguntabas antes hay familias adoptivas y hay familias acogedoras y adoptivas suficientes. En realidad no. Y el centro de adopciones siempre está haciendo llamados para familias que quieran ser familias adoptivas, porque hay muchos niños que están ya en condición de adoptabilidad. Y esa condición de adoptabilidad se da por un juicio, como bien explicó Dani, donde los padres biológicos pierden los derechos parentales. Y no es una cosa menor, es muy grave esto que ocurre, pero se da justamente porque estos padres no pueden proveer ese espacio seguro para los niños. Entonces tienen que buscárseles padres que sí lo puedan hacer. Y hay muchos niños que están en condición de ser adoptados, pero como también decía Dani, muchos ya son chicos de 8, 9 años, algunos con condiciones de salud, otros con condiciones de aprendizaje, necesidades especiales. Y por lo general la idea de las parejas que por alguna razón no pueden tener hijos biológicos es: yo quiero, pero quiero un bebé, yo quiero, pero quiero hasta 6 meses, porque ahí yo los voy a poder cuidar, formar y todo eso. Pero la experiencia de Dani y de Rosy nos muestran que estos niños se adaptan a este entorno de contención, de amor, de cuidado de una manera increíble. Me tocó, por una relación particular que tenemos de compañerismo de trabajo con Dani, compartir un fin de semana en su casa y ver el núcleo familiar. Y es una belleza ver a toda la familia integrada, ver a Mati y Santi dentro del grupo familiar, como si hubieran pertenecido siempre a ese entorno. Entonces, muchas veces esa idea que es equivocada, es como un paradigma que necesitamos deconstruir un poco, es: si es grande ya no voy a poder y corregir y cosas así. No es del todo correcto, ¿sí? Los niños siempre van a necesitar de un padre, de una mamá definitivo, que los reciba, que los
nutra con todo esto. Y yo siempre pienso de esta manera. La palabra de Dios dice, siendo nosotros aún pecadores y enemigos de Dios, Sí. Él nos recibió por medio de Jesucristo. Quiere decir que yo, siendo ya un hombre mayor, Dios me recibió como su hijo con todas las características no buenas que tenía, pero Él me recibió como hijo, y ahora yo he sido transformado conforme a la voluntad de Él, a su imagen, y hoy soy una persona diferente de la que era antes. Entonces, todos esos paradigmas que a veces nosotros construimos en nuestras mentes no se corresponden con lo que nuestro manual de vida, que es la Biblia, dice. Sí. Por eso es que en la Biblia, cuando dice Dios es padre de huérfanos y protector de viudas, toma muy en serio el hecho de niños que necesitan familias. Y dice, Él hace habitar en familia a los desamparados. Es decir, el mejor lugar para alguien que está en esa condición de desamparo es una familia. Es una familia. No tenemos todas las familias que necesitamos hoy en Paraguay. No tenemos todas las familias acogedoras, no tenemos todas las familias adoptivas. Quizás por muchas razones, pero quizás hoy alguien que nos esté escuchando y tiene alguna experiencia parecida a la de Dani, que ellos pensaron por mucho tiempo y oraron y pidieron al Señor. Quizás hay un niño o una niña que está en esta condición de poder ser recibida por ti, por tu familia, por tu esposa, y ser ese fruto del vientre bendecido que Dios preparó para ti. Obviamente, todo esto implica muchas veces procesos legales, Sí. preparación. Sí. No, parece un poco drástico lo que voy a decirte, pero es la realidad. El amor no es suficiente. Ujú. Tenemos el amor y necesitamos, pero también necesitamos conocer mejor, instruirnos más, entrar en detalles en procesos judiciales que a veces son largos, extendidos, evaluaciones que el Estado hace de las familias, porque obviamente el Estado tuvo que hacer una evaluación de Dani y su esposa y de su casa para ver si era un hogar saludable y nutritivo para Mati y Santi, y después decir, sí, esta pareja es la pareja que puede llevar a estos niños y darles una vida, digamos, una vida que sea completamente diferente y la vida que ellos necesitan tener. Entonces necesitamos ser evaluados, necesitamos ser estudiados para que nuestras habilidades coincidan con las necesidades de los niños. Y me gusta mucho porque siempre Dani hace este énfasis. Son los niños el centro de la atención, no somos nosotros los mayores que por alguna razón queremos satisfacer una necesidad emocional no cubierta de no haber tenido un hijo. Hoy Dios, que es nuestro Padre, nos abre los ojos y nos da este entendimiento de que nosotros podemos ser esos padres para estos niños que hoy están en desamparo, ¿verdad? Y esa es una verdad que necesitamos aprender, necesitamos asimilar, internalizar y bajar un poco nuestro pensamiento muy romántico que a veces tenemos a las realidades. Y algo muy lindo, y quiero compartir esto con nuestra audiencia, porque aquí en el Chaco, en Filadelfia mismo, ayer nada más estábamos compartiendo con varias familias. Hay familias que han adoptado aquí, en nuestra casa, por decirte. Cerquita de aquí tenemos familias. Y son familias preciosas y con grupos de hermanos. El otro día que estuvimos también visitando ahí en Loma, una familia que adoptó 4 niños y una familia preciosa, y la experiencia que ellos cuentan de este proceso y esa vivencia es algo extraordinario, porque vemos no solamente el amor, sino vemos la preparación y vemos la mano de Dios ayudándoles y asistiéndoles en todas las cosas. Entonces eso nos ayuda a despejar las dudas, a despejar los temores y a cambiar nuestros paradigmas que a veces tenemos construidos erróneamente, ¿verdad? Totalmente. Sí, mis hijas tienen compañeras de escuela, nuestros vecinos han adoptado 3 hermanos, ¿sí? 2 varones, una nena. Es maravilloso. Y vienen, hablo ahora de habla alemana, ¿verdad? Vienen del oriental
Y vienen aquí, son educados, son amados, están en las escuelas de habla alemán, hablan en alemán, se relacionan, forman parte de una familia. Lo que diferencia tal vez es el color de piel, en este caso, pero lo demás todito igual. Es muy, muy lindo, ¿no? La historia se cambia de chicos que tal vez podían ir hacia un rumbo, de hecho lo iban a ir, ¿verdad? Y sabemos que es muy doloroso esa realidad de esos chicos si no reciben, y ahora van con una bendición tremenda para sus siguientes generaciones. Es un cambio de vida absoluto. Totalmente. Una anécdota nomás que quiero agregar, porque es tan lindo escuchar esto, ¿verdad? Una pareja de amigos nuestros que son aquí de esta región, digamos, de acá mismo de Filadelfia. El señor me contaba y ellos recibieron a las niñas y bueno, no habían conocido a los padres de él todavía y todo esto. Pero después de unos meses llegaron las niñas a conocer al abuelo ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, y saludaron al abuelo en el idioma de ellos, ¿verdad? Sí. O sea, en el dialecto ya. Sí. Y el abuelo quedó tan sorprendido y dice, ¿cómo es posible estas niñas ahora me llaman de opa y de opi? Y yo, bueno, y algo tan lindo sucede en estos cambios. Obviamente tienen un tono de piel un poco diferente, pero ya son parte de la familia, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Y es algo extraordinario de ver y escuchar estas experiencias que confirman realmente que es el plan de Dios para los niños ser acogidos y ser adoptados en familias. Así es. Les propongo una canción nuevamente y luego volvemos a hablar un poco más. Tal vez el oyente está escuchando y dice, ¿viste que el Espíritu de Dios comienza a mover en el interior esa necesidad de que podíamos ser una familia acogedora? Podíamos ser una familia que adopta. Y eso es algo, yo lo considero que Dios comienza a poner esta semillita ahí adentro, ¿no? Entonces tal vez algún oyente está escuchando y dice, me comienza a mover algo aquí, ¿verdad? Quiero saber un poco más. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo se hace? ¿Cómo es? ¿Dónde recurrir? Eso vamos a hablar a la vuelta de la canción. ¿Les parece? ¿Sí? Volvemos enseguida, ¿sí? Estamos conversando nosotros aquí con Daniel y Carlos, ¿sí? Daniel de Encarnaciones, ¿así? Así es. Sí. ¿Puedes levantar un poquito tu micrófono? Carlos, tal vez acercas un poco más el micrófono. Puedes mover el micrófono, no hay problema. Ahí está. No muerde, ¿no? No muerde. Sí, Encarnaceno por adopción. Por adopción. Así que estamos ahí viviendo y haciendo nuestra vida. Nuestros hijos hoy son encarnacenos, pero ellos dicen, nosotros somos de Presidente Franco. Sí. Pero feliz. ¿Ustedes los adoptaron de ahí? ¿Ellos nacieron en Presidente Franco? Ellos son de la región, vamos a decir, la zona de Ciudad del Este allá. Ok. Carlos de Asunción, ¿verdad? Yo soy de Asunción, sí, soy de Asunción. Sí. Conversando sobre... Pero estoy pensando si alguien me quiere adoptar aquí en la zona del Chaco, porque demasiado bien uno pasa aquí, así que... Si no hay una familia acogedora por ahí, ¿verdad? Sí, yo ya quiero que alguien me adopte directo. Ajá. Solo que estoy fuera del rango ya de la edad para eso. ¿Hay edad para eso? Sí. Bueno, en realidad no hay edad para la adopción. Incluso se puede adoptar, según nuestra legislación, hasta mayores. ¿En serio? Sí, es posible. ¿Adoptar o ponerlos como heredero? Ambas cosas. Ambas cosas, pero si lo adoptas ya es heredero. Ya es heredero. Eso nunca escuché que un mayor de edad se pueda adoptar. Sí, es posible. Nuestra legislación permite que las personas puedan ser adoptadas incluso de mayores. Tenemos algunos casos así muy notables allá en la zona central de personas mayores que fueron literalmente adoptadas, aunque eran hijos naturales, por decirlo, pero fueron adoptados por sus padres biológicos, sí. Wow. Bueno, ahí también, como dijiste, era una cuestión de la herencia, pero en fin. Bueno, estos chicos, estos niños recién nacidos, van creciendo, que sus padres progenitores no los pueden tener. Muchos casos ya entiendo que ya están con mamá o con... Hay diferentes casos, pero habíamos hablado antes de ir a la pausa musical de que si alguien está escuchando y dice, eso comienza a mover en mi corazón, ¿cuáles son requisitos para ser una familia acogedora?
Es algo extraordinario esto porque en realidad muchos de nosotros pensamos que es algo complejo, difícil, es tormentoso, atemorizante quizás, pero yo siempre pienso en el ejemplo de Dani y Rosy. Ellos tomaron una decisión de ser padres. Ellos hablan siempre así. Nosotros habíamos tomado la decisión de ser padres y Dios los guió a ser padres adoptivos por una cuestión que ya ellos explicaron, ¿no? Pero quizás alguno esté escuchando y dice, bueno, yo por algunas condiciones personales no podremos tener hijos biológicos. Bueno, pues yo recomendaría que primer mecanismo de aproximarse un poco a consejería, a compartir un poco estas ideas, estos pensamientos. Yo sé que acá ZP30 ofrece un servicio de consejería extraordinariamente bueno. Yo casi recomendaría acérquese, escuche consejos, comparta con otros estas ideas, escuche la experiencia de otros, de quizás padres que son acogedores o adoptivos. Y después las centrales de cooperativas en las colonias aquí, en toda la zona, hay equipos de ayuda social donde hemos visto nosotros en estos días que estamos por acá equipos extraordinarios, buenísimos equipos conformados que prestan ayuda un poco para orientarnos, entender cómo es el proceso, el procedimiento y después pasar a lo que es el procedimiento legal, obviamente, ¿sí? Si yo quiero ser una familia acogedora y estoy pensando que puedo ayudar a un niño por un tiempo, necesito ser acreditado como familia acogedora por el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. Hoy el Ministerio de Niñez y Adolescencia aquí en Filadelfia tiene una oficina que está en sus inicios, digamos, pero ellos pueden iniciar el trámite de la inscripción de la familia para el proceso de evaluación y después acreditación. Son la DICUIDA. Es la Dirección de Cuidados Alternativos del Ministerio de la Niñez aquí. Exacto, DICUIDA se llama la institución. ¿Cómo se llama? Laura y Patricia. Y están Laura y Patricia, Laura y Sofía están aquí en Filadelfia mismo y van a orientarlos. ¿Por qué es importante este procedimiento? Y a veces uno dice, no, difícil meterse con el Estado. No. Yo quiero poner un poco de claridad sobre esto. Para ser una familia acogedora necesitamos que seamos revisados, inspeccionados, preparados para que podamos probar que somos una familia saludable para un niño que justamente necesita un entorno saludable para ser contenido en ese momento donde tuvo que ser retirado de su casa justamente por situaciones de abuso o de maltrato o de negligencia o incluso de agresión. Entonces es importante que el Estado se asegure que esta familia a donde vaya a poner el niño o la niña sea un espacio seguro. Ese proceso de evaluación y acreditación no es complejo, es un proceso relativamente simple, sencillo, pero que lleva un tiempo y a veces algunos de nosotros que somos un poco apurados nos desesperamos porque quiero que, bueno, hoy me inscribí y que mañana ya pueda resolver todo. No es tan fácil. Los procesos muchas veces son burocráticos, pero tienen una explicación. Lo mismo si es que alguno quizás está pensando, me gustaría indagar y profundizar un poco más sobre lo que es ser un padre adoptivo. El Centro de Adopciones, que es una institución que está bajo la cobertura, digamos, del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, también uno puede llamar ahí o buscar en las páginas del gobierno, entrar por internet y pedir ser inscripto en las páginas para ser padres adoptivos, y se hace también un proceso de evaluación y de acreditación. Y bueno, estos procesos, quiero insistir sobre esto porque a veces la experiencia nos mostró que entramos como en una especie de prisa por muchas cosas y escucharon ustedes la experiencia de Dani, que ellos estuvieron durante todo este tiempo de ser evaluados, ser preparados y finalmente que puedan ser los padres adoptivos para Mati y Santi. Llevó bastante tiempo, unos cuantos años. Bueno, pero el proceso de inscripción nos duró 3 meses. Exacto. Y eso que sí. Yo soy extranjero, mi esposa es extranjera, tenemos radicación, tenemos cédula paraguaya. Ella es brasileña, yo soy argentino. Hoy nuestros hijos son paraguayos.
Y miren, con todos los papeles que nos pidieron como extranjeros, nosotros en 3 meses juntamos, hicimos el proceso de evaluación. En la lista de espera estuvimos una cantidad de años, 4 años, que fue nuestro tiempo. Fue un trato de Dios con nosotros, pero yo creo que escuché el caso el otro día de una pareja que estuvieron 7 meses y los llamaron, pero un embarazo tarda 9 meses, así que tenemos que pensar pues eso. Más rápido. Entonces, pero es así, tiene su proceso como cualquiera, pero el que está en esa situación, te pregunto, ¿qué no harías por tu hijo? ¿Qué no harías? Sí. Esto no es nada, es tener un trámite, no es nada. Y aquí yo veo que tienen instituciones muy bien preparadas en las colonias, hay consejería. Nosotros como organización, como Paraguay Protege Familia PPF, lo que brindamos es ese apoyo, ese asesoramiento a través de las organizaciones con las que nosotros nos aliamos. Claro, claro. Por eso, yo volviendo a lo que preguntaba recién, es... Si alguno que nos esté escuchando y tiene esta semillita, como dice él, acérquese a un consejero, acérquese a alguna institución que primero pueda orientarle un poco, asesorar mejor, después informarse bien de todo lo que eso implica y el proceso que eso también necesita, y que se anime. Nosotros como cristianos siempre decimos, busque a Dios en sus caminos para que Él lo guíe. Él endereza nuestras veredas, dice, ¿verdad? La palabra. Y es interesante esto porque a veces nosotros pensamos vagamente, pero Dios es el que nos orienta en el camino, endereza el camino para que podamos alcanzar esto que a veces pensamos. Y es algo muy, muy bueno de pensar en este sentido. Ayer justamente conversando con equipo técnico en Loma Plata aquí, del Departamento Social, ellos nos decían el ámbito en que a veces hay más consultas sobre eso es en la iglesia. Y quieren saber, quieren conocer y tratamos de guiarles y orientarles. Busque esa ayuda, busque esos consejos, busque esos espacios de poder conversar y saber más, de informarse. Ellos les van a ayudar, ¿verdad? Y aparte, usted también puede ingresar a los sitios del Estado, el Ministerio de la Niñez y Adolescencia. En sus páginas ellos tienen toda la información necesaria. Puede ingresar a la página de Paraguay Protege Familias. Ahí también va a encontrar información que le pueda ayudar. Es decir, hay mucha información disponible. No entre con esta idea sin información. Infórmese, conozca, averigüe, consulte, busque consejeros. Aquí, para nosotros que venimos del otro lado del río, de la región diferente, nos es sorprendente el trabajo de consejería y de ayuda que en las colonias se ofrece. Está disponible en una gran cantidad de casos, es incluso gratuito todo el apoyo y el servicio. Entonces, busque esa dirección, esa consejería, esa ayuda. Por el camino obviamente va a encontrar también alguno que te va a decir, no te metas con esto, vas a traer problemas en tu casa, o no sabes con qué te vas a encontrar. Y es cierto, probablemente sea así, pero si esa semilla que Dios puso en tu corazón de ser padre, y por alguna razón no puedas ser un padre biológico, pero vos sentís que Dios te llamó para ser un padre, un papá o una mamá, seguí esa dirección de Dios, buscando ayuda, consejo, orientación. Y creo que la experiencia que nos acaba de contar Dani es impresionante, porque siempre pienso en esto. Ellos decidieron ser padres y Dios los guió en ese camino hacia la paternidad, ¿verdad? Nosotros estamos yendo a la recta final y me gustaría terminar con algunas palabras relacionadas a... Aquí como consejero he tenido la oportunidad de acompañar ese proceso de donde la jueza... Nosotros tenemos una relación con los juzgados y juez y nos recomiendan a nosotros. Entonces la jueza saca al niño de papá y mamá, lo da a una familia acogedora, ordena que busquen ayuda, nos recomienda a nosotros. Esos casos son muy impactantes y ahora me viene uno a la mente donde el niño, después, porque aquí hablamos, ustedes lo dejaron claro, hablamos de tiempo, ¿sí? En todo sentido, tanto para ser una familia acogedora, para tener alguien en adopción, el proceso de restauración, de intento de restauración muchas veces
lleva tiempo. Y fue muy hermoso poder ser parte, por ejemplo, de esta historia que recuerdo donde el niño pudo volver con sus padres. Hemos trabajado con los padres, hemos trabajado con ellos. Aquí involucra, todo ese proceso legal es muy tedioso. ¿sí? Sí. Es muy tedioso. Cámara Heysel y tanto, es un proceso muy largo. Pero pude ser parte de esta historia donde el niño vuelve con papá y mamá. Donde se logró restaurar, sanar, trabajar, iniciar un proceso que llevó tiempo. A lo que voy que, si ustedes pueden dejarnos algunas palabras a padres que tienen hijos, pero están sentados en sus heridas, en su orgullo, en las peleas, en las discusiones, que pueden perder esos hijos, ¿sí? Porque normalmente eso sucede a consecuencia de un sinfín de peleas. De repente hay una explosión, hay una denuncia y la jueza va a sacar al niño, ¿sí? La fiscalía va a sacar, la CODENI interviene, se va a sacar, ¿verdad? Algunas palabras a esos padres que tienen hijos y que deberían de cuidarlos. Si me permitís, Dani, tanto para... Siéntanse libres ustedes dos. Sí. Solamente algo breve yo quiero mencionar porque vos hiciste énfasis en algo que es muy importante. Muchas veces pensamos que aquel niño o aquella niña que fue retirado del cuidado de sus padres biológicos, directamente nosotros, quizás viendo de afuera, estigmatizamos a esos padres y decimos esos padres malos, no deberían haber tenido hijos. Puede que incluso hasta sea cierto en algunos casos, pero piensen en esto también. Es posible que estos padres hayan necesitado ayuda, consejería, un poco de acompañamiento para convertirse en aquellos padres que Dios desea que sean para sus propios hijos. Sí. Entonces, muchas veces nosotros mismos los eliminamos del panorama, digamos, porque pensamos que no hubieran sido luego padres, son tan malos, son incapaces y todo eso. Pero hay ayuda, hay disponibilidad de ayuda para esos padres que hoy pasan por situaciones de crisis y hay ayuda principalmente en consejos santos que vienen de parte de Dios a través de los medios que tenemos disponibles acá en las colonias, a través de la radio, a través de los departamentos sociales. Busque ayuda. Si usted está como una familia hoy en crisis, quizás pasando momentos difíciles, busque ayuda, no rehuya a buscar esa ayuda, porque es un perjuicio mayor que el que se puede producir después si los niños tengan que ser retirados del cuidado de estos padres y tengan que ir quizás finalmente al cuidado de otra familia definitiva. Entonces piense con seriedad, con claridad hoy si estás pasando por momentos difíciles, sea cual sea la razón, no pensemos ni siquiera que haya sido provocado o no, pero busque ayuda. Si vos papá o si vos mamá estás pasando dificultades, busca ayuda. Hay buenos consejeros, hay ayuda disponible. Quizás se pueda pensar en una restauración y una sanidad a corto plazo o largo plazo, pero hay chances y Dios siempre está de nuestro lado para eso. Amén, totalmente. Yo quería decir que la primera ayuda, dice, viene del cielo. Eso. En este momento, tal vez si estás ahí en esa situación, acércate a Dios. Te vas a acercar a Dios y tal vez pero también necesitas hablar con alguien. Pero a veces creemos que ya no tiene más solución nuestro tema, que el divorcio es la solución, pero acércate a Dios. Y los niños son ese especial tesoro. Sí. Entonces, en primer lugar, busca ayuda, acércate al Señor. Sobre todas las cosas, en este instante, Él está con los brazos abiertos, esperando que te reconcilies con Él si estás pasando por una situación difícil. Tal vez dañaste a tu familia porque a veces los hombres somos impetuosos o pasaste por una situación difícil. Busca a Dios, volver a tu iglesia. Si no te congregas más, congregate, busca una iglesia, busca ayuda. Yo creo que aquí ustedes tienen una comunidad muy linda, muy sana. Es necesario congregarse, es necesario estar en comunidad.
Y sobre todas las cosas es necesario estar en esa intimidad con Dios. Venía Él a sus pies. Hay una promesa en Isaías capítulo 61, cuando fue el versículo que usó Jesús cuando comenzó su ministerio. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero cuando en el versículo 4 de Isaías 61 va a decir que reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas. Lo que me impacta que dice los escombros de muchas generaciones. El enemigo, el diablo, ha tratado de destruir muchas generaciones. Así es. Pero cuando vos levantás a un niño, cuando vos tenés a tu familia compacta en Cristo, estás restaurando generaciones. Cuando vos acoges a un niño en tu casa y le das un lugar para que viva, le das amor, estás restaurando generaciones. Entonces, tenemos para hablar mucho. Entonces, nosotros agradecemos al espacio aquí que nos han dado en ZP30 desde Paraguay Protege Familia, que hemos venido aquí a las colonias a hacer ese contacto, a estar aquí, a pedir que nos agarren la mano aquí en las colonias. Y bueno, tenemos muchos proyectos este año. No sé si quiere contar algo más, Carlos. Yo casi quiero dejar en suspenso Everton, porque vamos a estar continuamente compartiendo aquí en las colonias. Eso. Y dentro de poco vamos a hacer este anuncio. Pero estamos pensando traer ayuda de capacitación y entrenamiento. Ya estamos en ese camino conversado y en buen camino en realidad. Y decir a los oyentes una vez más, los departamentos sociales de las cooperativas, el departamento de consejería de la radio, el sanatorio Irene, son lugares donde la gente puede recurrir, ¿no? Las iglesias locales, esto aquí llega lejos. En todo lugar hay una iglesia, hay un pastor, quien sabe un poquito más, quien tiene un poco más idea. Nadie tiene la excusa de no decir, no sé dónde preguntar. Comienza a hablar de eso y nosotros queremos, lo que se llama este programa, Caminamos Contigo, queremos caminar juntos. Antes de despedirles, Caminamos Contigo, terminamos con tiempo de oración y de bendición por nuestros oyentes, por las familias. Yo creo que hoy aquí, contando con la presencia del pastor McDonald, ¿verdad? Podríamos pedir si es posible que él pueda orar con nosotros, con nuestros oyentes y bendecir a nuestras familias. Amén. ¿Es posible? Es posible. Oremos juntos. Oremos. Adelante. Padre, bendito sea tu nombre, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, porque en este día tú estás con nosotros. Que tu mano esté aquí, Señor, con las colonias, bendiciendo y derramando tu amor en cada familia, en cada hogar, Señor, en cada hombre, en cada mujer, en cada niño, Señor. Que tu mano esté con nosotros, Señor, que esté abriendo caminos, que esté derramando de tu presencia en esta ciudad, Señor, en estas ciudades y aquí alrededor, Señor. Bendecimos a las familias para que tengan paz, para que tengan gozo, amor en abundancia. Señor, para que pongas tu mano de sanidad sobre aquellos que están enfermos, que están necesitando en este momento de un milagro, Señor, que tú hagas la obra en este instante, para aquellos que depositan en el corazón de aquellos, Señor, esa semilla del acogimiento también, Señor. Oramos para que de aquí, de esta región, se levanten miles de familias acogedoras, Señor. Creemos, Señor, esta palabra en el nombre de Jesús. Gracias por este lugar, por esta radio, Señor, por donde llegan las ondas de esta radio. Envía tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que así sea. Estimado Carlos Alderete, Daniel McDonald, Dios bendiga sus vidas, su familia, lo que están haciendo, todo lo que están emprendiendo, todo lo que tocan, con quienes tienen relación, con quienes comparten, que Dios continúe usando sus vidas para glorificarse y bendecir a muchas familias. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Dios mediante será un hasta pronto. Hasta pronto, sí. Hasta pronto, sí. Dios les bendiga, querido oyente. También gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones y un bendecido fin de semana. Cariños.